Buenos días, mi nombre es Karen Jiménez Rodríguez, bienvenidos a todos. El día de hoy, como aspirante al título de pediatra, voy a presentarles mi trabajo de grado. El título es Factores sociodemográficos, clínicos y de laboratorio asociados al ingreso a cuidado intensivo en menores de 2 años con infección respiratoria aguda baja viral en Fundación Clínica Infantil Club Noel, Cali, Colombia, 2020-2022. Voy a empezar rápidamente con un comentario respecto a las infecciones respiratorias de vía aérea inferior. Se describe en la literatura que en la población pediátrica más de la mitad de los casos tienen una etiología viral, con un patrón de presentación estacional en los meses fríos donde hay una mayor circulación viral. Siendo entonces esto una problemática de salud pública en países en desarrollo como el nuestro, es una causa de mortalidad importante en menores de 5 años, son una causa además de ausentismo escolar y se han asociado también a morbilidad a largo plazo. Pueden presentarse casos leves, autolimitados, pero también pueden progresar a enfermedad grave e incluso requerir un ingreso y una atención en unidad de cuidado intensivo. Y dado todo lo anterior, pues sería muy interesante encontrar o identificar variables o aspectos del paciente que se comporten como predictores de gravedad y sean el punto de partida para investigación en intervención y prevención. Esta es una tabla publicada por el Instituto Nacional de Salud mediante su boletín epidemiológico de la semana 15, publicada justo ahora en abril de este año. Cada una de estas líneas representa el comportamiento que tuvo durante todo el 2023 en los diferentes periodos epidemiológicos la morbilidad de las infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años en tres escenarios diferentes, uno en urgencias y consulta externa, el segundo en hospitalización de sala general y el tercero en hospitalización en unidad de cuidado intensivo. Lo que hicieron fue hacer una proyección de este mismo comportamiento durante el 2023 que podríamos prever o esperar para los periodos epidemiológicos del 3 al 7 del 2024, que corresponden más o menos a los meses de final de abril, mayo y principio de junio. Y vemos como claramente hay una tendencia al aumento en el número de casos en los tres escenarios clínicos. En cuanto a la mortalidad, menores de 5 años por eventos priorizados que para este boletín epidemiológico fueron definidos como desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda, se describen en esta tabla el número de muertes por casos confirmados de infección respiratoria aguda, casos en estudio, la tasa de mortalidad para el 2023 y la tasa de mortalidad a la fecha del 2024. Vemos como a nivel nacional se presentaron 26 muertes confirmadas por infección respiratoria aguda con una tasa de mortalidad a nivel país de 0.71 y específicamente para la ciudad de Cali hasta ahora no se han notificado casos de muertes por casos confirmados, pero hay dos en estudio. Respecto a la epidemiología mundial de la prevalencia de los diferentes virus respiratorios más comunes en las infecciones respiratorias de vía aérea inferior en población pediátrica, este es uno de los estudios más grandes que se han presentado, fue publicado en 2022 en The Lancet, es una revisión sistemática en la cual en toda la revisión de la literatura que se realizó, en conjunto fue un total de 152.209 niños y en los cuales se identificó que muchas de las infecciones había una heterogeneidad en su etiología, uno o más virus fueron identificados en el 55% de los casos y en orden de frecuencia, virus respiratorio sincitial ocupó el primer lugar y rinovirus ocupó segundo lugar. Y así como en datos internacionales nos informan que virus respiratorio sincitial es el primer agente etiológico asociado a las infecciones respiratorias, para Colombia sigue comportándose con el mismo patrón de presentación. Esta es una tabla también que se publicó en el boletín epidemiológico que les mencionaba del Instituto Nacional de Salud. Virus respiratorio sincitial ocupó el primer lugar con 19.9% de los casos presentados en el 2024 en los periodos epidemiológicos 1, 2 y 3, que corresponden a los meses de enero, febrero y marzo. En segundo lugar encontramos a rinovirus y en tercer lugar a enterovirus. ¿Por qué entonces decidir hacer este tipo de estudios? Es un desafío para los sistemas de salud en países en desarrollo como el nuestro abordar las infecciones respiratorias agudas por su alto impacto en términos de mortalidad y de costos al sistema de salud. De igual manera encontramos que hay una gran brecha de conocimiento dado los pocos estudios a nivel regional y local. De manera que identificar factores que representen un probable mayor riesgo para el ingreso a una unidad de cuidado intensivo pediátrico puede generar un punto de partida para otras investigaciones que lleven al desarrollo de estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas que sean adecuadas y oportunas, así como mejorar las decisiones de clasificación y de gestión.
El objetivo general de nuestro estudio es determinar los factores sociodemográficos, clínicos y de laboratorio asociados al ingreso a cuidado intensivo en menores de 2 años que tuvieran una infección respiratoria aguda baja viral en la Fundación Clínica Infantil Club Noel de Cali, Colombia, durante el periodo comprendido entre 2020 y 2021. Tres fueron nuestros objetivos específicos. El primero, describir las características demográficas que para el estudio se definieron específicamente edad y sexo de los pacientes ingresados a unidad de cuidado intensivo pediátrico con infección respiratoria aguda baja viral en Fundación Clínica Infantil en el periodo comprendido de 2020 a 2022. El segundo objetivo específico fue identificar la relación entre variables clínicas como fiebre, taquipnea, taquicardia, saturación de oxígeno y presencia de comorbilidades con el ingreso a unidad de cuidado intensivo pediátrico en la población previamente mencionada. Y finalmente, el tercer objetivo es analizar las variables de laboratorio de estos pacientes que ingresaron a unidad de cuidado intensivo pediátrico con infección respiratoria viral en Fundación Clínica Infantil en el periodo 2020-2022. Entonces, para desarrollar nuestros objetivos, elegimos un estudio de tipo observacional, analítico de casos y controles, para los cuales nuestra población fue población menor de 2 años, con una infección respiratoria baja con detección viral, fuera esta por antígeno, por una prueba molecular, que fueran atendidos y hospitalizados en Fundación Clínica Infantil Club Noel de Cali, Colombia, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2022, siendo estos entonces a su vez nuestros criterios de inclusión. Y los criterios de exclusión, aquellos pacientes que tuvieran una infección respiratoria aguda pero asociada a los cuidados en la salud o pacientes menores de 20 años. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó una frecuencia de aislamiento de único virus de 63.7% en los controles y 74.8% en los casos. Este factor se utilizó para el cálculo ya que en la revisión que se hizo de la literatura hay un estudio similar con pacientes menores de 12 meses con infección respiratoria aguda que ingresaron a unidad de cuidado intensivo y este fue el único de los factores que compartían ambos trabajos. Entonces se utilizó con un nivel de confianza del 95%, un error del 5%, para finalmente obtener una relación de 3 casos por un control. La totalidad de casos fueron 197 y la totalidad de controles 590 controles. ¿Cómo los definimos? Entonces los definimos los casos como todo paciente menor de 2 años hospitalizado en unidad de cuidado intensivo pediátrico por infección respiratoria aguda baja con detección viral. Y los controles serían entonces todos aquellos pacientes menores de 2 años también con infección respiratoria aguda baja con detección viral, pero que no ingresaron a cuidado intensivo, que permanecieron hospitalizados en sala general. Para la recolección de la información, entonces se realizó un análisis secundario de la base de datos de un trabajo de investigación que se presentó hace un año por uno de los residentes, ahora pediatra, el doctor Richard José de la Rosa, con su trabajo Perfil clínico y microbiológico de la infección respiratoria aguda en una institución pediátrica de Cali, Colombia. Una vez contando con esta base de datos, entonces elegimos las variables con las que queríamos desarrollar la investigación, agrupándolas en 3 categorías para resolver cada uno de los objetivos específicos. Dentro de las variables sociodemográficas elegimos edad y sexo. En los factores clínicos se establecieron fiebre, taquicardia, taquipnea, desaturación y comorbilidad. Y en los factores de laboratorio, leucocitos, recuento de leucocitos, identificación viral y niveles o valores de proteína C reactiva. Para el análisis estadístico, entonces, primero se hizo un análisis univariado a todas las variables del estudio, entre las cuales las cualitativas fueron descritas en términos de porcentajes y proporciones en tablas de frecuencias y las cuantitativas según medidas de tendencia central. Posterior a esto se hizo una comparación entre ambos grupos, donde las variables cualitativas tuvieron un contraste de hipótesis con chi cuadrado y para las variables cuantitativas se utilizó la t-de-Student o la U-de-Mann-Whitney, según la distribución fuera normal o no normal, siempre con una p significativa, siempre y cuando tuviera un valor menor de 0.05. Para el análisis univariado, entonces se obtuvieron los OR crudos mediante tablas tetracóricas, siempre teniendo la premisa de un intervalo de confianza significativo cuando no atravesara la unidad y que el valor de la P fuera significativo cuando su valor fuera menor de 0.05.
Finalmente se hizo entonces la regresión logística binaria en la cual se incluyeron todas las variables que tuvieron un OR estadísticamente significativa, un OR y una P estadísticamente significativas, se incluyeron, se hizo la región logística y finalmente se encontraron las variables que mejor explicaban el modelo y que se asociaban de manera independiente al evento, en este caso el ingreso a unidad de cuidado intensivo. Todos estos cálculos se hicieron mediante el sistema IBM SPSS versión 29. Dentro de las consideraciones éticas, entonces se consideró que nuestro estudio tenía un riesgo mínimo, ya que no se tuvo contacto directo con los participantes, no había un potencial daño para el mismo ni de manera inmediata ni de manera tardía, dado que no se realizó ninguna intervención. Para esta investigación se realizaron en contexto de los principios bioéticos y pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con salud en seres humanos, como las establecidas en la Resolución 8430 de 1993, en la Declaración de Helsinki y en las pautas SIOMS. Respecto a los investigadores, todos teníamos realizado el curso de buenas prácticas NIDA. La investigación fue una investigación sin ánimo de lucro, sin conflicto de intereses y no se recibió ninguna financiación de la industria farmacéutica ni de laboratorios que procesaran ayudas diagnósticas. Los resultados entonces. Respecto a la edad, con cifras similares tanto para el grupo de casos como para los controles, se encontró que más del 70% de los casos fueron menores de un año y más de la mitad de los pacientes para ambos grupos fueron hombres. La mayoría de los pacientes que presentaron a su ingreso saturaciones más bajas se encontraban en el grupo de los casos y solo un 16% de los pacientes que ingresaron a UCI y 15% de los que permanecieron en sala general presentaron fiebre. Las dos comorbilidades más frecuentemente descritas en los pacientes que ingresaron a UCI fueron de tipo respiratorio y neurológico. Respecto a la identificación del agente etiológico, se encontró que el 55% de los casos y en el 91% de los controles tenían infecciones por un solo virus. Por el contrario, las infecciones polimicrobianas o mixtas se presentaron en 44% de los pacientes que ingresaron a unidad de cuidado intensivo. Respecto al recuento de leucocitos, fue similar entre casos y controles, con una media de 11.600 para los casos y el valor de proteína C reactiva fue positiva en ambos grupos, con valores más altos en rangos de 3 a 7 hasta 56 miligramos por litro en los pacientes que ingresaron a unidad de cuidado intensivo. Una vez realizado el análisis bivariado, se encontró que las variables edad, sexo, fiebre y leucopenia no tenían una asociación estadísticamente significativa y por el contrario sí lo tuvieron la presencia de comorbilidad, la taquipnea, taquicardia y desaturación. Dentro de las variables de laboratorio, al obtener los OR crudos, se encontró una P significativa para la identificación viral, para leucocitosis y para una PCR positiva. Finalmente, y como se describe en esta tabla número 6, pese a incluir a todas las variables con asociación significativa en la regresión logística multivariable, al ajustarlos se encontraron que solo taquipnea, desaturación y presentar cualquier comorbilidad pues eran predictores significativos, aumentando en 2.1, 3.4 y 4.8 veces respectivamente el riesgo de ingresar a unidad de cuidado intensivo por una infección respiratoria aguda baja de etiología viral en menores de 2 años. Por el contrario, tener identificación de un solo virus disminuye en un 94% el riesgo de ingreso a UCI en comparación con los que tuvieron identificación de más virus o de virus y bacterias simultáneamente. Una vez identificados los resultados del estudio y hecha la revisión bibliográfica y la revisión de la literatura de otros estudios similares, encontramos varios estudios, 2 en Colombia, otros a nivel internacional, en los cuales los hallazgos fueron concordantes con este estudio respecto a la presentación por grupo etario y sexo, sin ser variables independientes de asociación a ingreso a UCI. De igual manera, para comparar los resultados que encontramos con las variables clínicas en este estudio, se encontraron varios artículos, este es uno de ellos, en los cuales se trataban de determinar los factores de riesgo de los pacientes que requerían ingreso a unidad de cuidado intensivo con un diagnóstico de bronquiolitis. En esta revisión de la literatura para el estudio se encontraron artículos en los que se describían también, al igual que en el nuestro, la asociación significativa entre comorbilidad y taquipnea con el ingreso a unidad de cuidado intensivo, correlacionándose estos hallazgos con los resultados de nuestro estudio. En cuanto a la variable de identificación viral,
En este sí hubo diferencias con otros estudios encontrados en la literatura, no hay una uniformidad en nuestros resultados comparados con estudios similares como el de Alhaus, publicado en 2021, en el cual se describen las diferencias en severidad de las infecciones respiratorias virales en niños hospitalizados y contrario a nuestros resultados, encontraron diferencias significativas en términos de gravedad en pacientes con detecciones virales únicas y múltiples. Sin embargo, la mayoría de los informes sobre la gravedad de la coinfección y de virus específicos no se han realizado en países en desarrollo como el nuestro. Como limitantes identificamos tres factores. El uso de una base de datos preexistente condiciona la elección de variables a las registradas en el estudio inicial, limitando de esta manera la capacidad de realizar un análisis completo o de responder a ciertas preguntas de investigación. Si la base de datos ha sido utilizada previamente en investigaciones específicas, puede haber un sesgo en la selección de los datos o en las variables incluidas y esto puede influir en la interpretación de los resultados y en la capacidad de llegar a conclusiones objetivas. Las limitaciones en la calidad de los datos también, al poder existir errores o inconsistencias en los datos que se hayan recolectado en investigaciones anteriores. Y finalmente, como conclusiones, los pacientes con infección respiratoria aguda baja viral que ingresan a unidad de cuidado intensivo se caracterizan por ser en su mayoría hombres menores de un año. El factor de riesgo clínico con mayor fuerza, asociación y significancia estadística para ingreso a UCI fue la presencia de comorbilidad principalmente de tipo respiratorio, seguido por hipoxemia y en tercer lugar taquipnea. Y la identificación de un solo virus es un factor protector al disminuir en un 94% el riesgo de ingreso a UCI en comparación con los pacientes que tuvieron identificación de dos o más virus o de virus y bacterias simultáneamente. Y esta fue la bibliografía utilizada para el estudio. Muchas gracias.